El caso de Richard Mage es una historia trágica que ocurrió en Troy, Illinois, en los Estados Unidos. Richard, de 53 años de edad, fue reportado como desaparecido por su propia esposa, Jennifer Mage, el 27 de abril de 2022. A pesar de que la policía hizo su trabajo, investigó y registró la casa en 2 ocasiones, no lograron encontrarlo. Durante este tiempo, Jennifer notó un olor desagradable en su vivienda, pero nunca logró identificar el origen de determinado olor. Lo que no sabía es que el caso daría un giro inesperado que dejaría en shock a todos los presentes. Antes de iniciar, quiero enviar un saludo muy especial a Aldo, que me escribió: ¿qué onda, mi hermano? No me pierdo ningún video tuyo. Saludos. Muchas gracias, mi leyenda, por tu apoyo, lo aprecio bastante. Te envío un gran abrazo cósmico y deseo que te vaya muy bien en la vida. También quiero agradecer a Marcos PM, que me escribió: saludos desde Cancún, México. Te escucho cuando estoy en el trabajo. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, leyenda, por tu apoyo y por tu mensaje, lo valoro mucho. También te envío un fuerte abrazo inmenso hasta Cancún, cuídate bastante. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿has tenido crisis emocionales? ¿Qué te ha ayudado a superarlas? Déjame tu anécdota o respuesta en la caja de comentarios. Vamos a Troy, Illinois, en los Estados Unidos. Corría el año 2022. Richard y Jennifer Mage eran una pareja de trabajadores de clase media común y corrientes. Se conocieron 20 años atrás a través de una plataforma de citas, algo muy inusual para la época. Hoy en día pasa bastante. Tras conocerse, ambos se sintieron mutuamente atraídos, por lo que esto dio pie al inicio de una tímida relación que fue evolucionando poco a poco hasta convertirse en un matrimonio completo. A Jennifer le encantaba de Richard, que era un hombre sensato, tranquilo, dedicado al hogar y de un carácter sumamente compasivo, por lo que desde un inicio creyó que sería una persona ideal al lado de la cual podría construir un hogar y cumplir bastantes sueños, y su decisión fue bastante acertada, pues la relación estuvo basada siempre en el respeto y en el apoyo mutuo. Jennifer y Richard siempre se llevaron muy bien, tenían excelente comunicación y supieron cómo enfrentarse a los altibajos de su relación. En los momentos en los que la relación no iba del todo bien, se las arreglaron para sortear bien esos problemas que aquejan a muchas relaciones en el mundo. Richard había tenido una pareja previamente y con ella había tenido hijos. Por lo que se sabe, Jennifer jamás tuvo hijos, pero se llevaba muy bien con los de su pareja. Incluso les tenía bastante afecto, aunque no se veían con tanta frecuencia, salvo con uno de ellos, quien vivía muy cerca de la casa donde estaba la pareja. Como padre, Richard siempre estuvo ahí para sus hijos. Su nueva relación con Jennifer no implicó necesariamente separarse radicalmente de ellos. Él siempre tuvo tiempo para dedicarle y estuvo muy presente en su proceso de crianza y en su proceso paterno. Sus hijos lo tenían como un excelente padre y más tarde también lo consideraron como un excelente abuelo, pues Richard tenía 3 nietos que lo hacían profundamente feliz. Con sus nietos siempre exteriorizó su lado más dulce, los mimaba y en realidad disfrutaba mucho cuando compartía con ellos. Como hizo con sus hijos en su momento, todo el tiempo estaba pendiente de las necesidades de ellos y en las fechas especiales
les llevaba regalos de diferente índole. En apariencia, la vida de Richard estaba llena de vitalidad y alegría. Sin embargo, no todo era color de rosa. Richard era trabajador de mantenimiento para una agencia dedicada a la limpieza de hogares para personas con discapacidades físicas o mentales. Años antes, él mismo tuvo un negocio de mantenimiento, pero por diferentes circunstancias tuvo que cerrarlo de manera definitiva. Como todas las personas, Richard tenía sus virtudes y sus defectos. Entre estos últimos, los familiares del hombre identificaron uno en particular que les preocupaba: su dificultad para desligarse de los objetos materiales. Richard era una persona que solía encontrar utilidad a la mayoría de los objetos y solía acumular muchos de estos en su casa. Era obsesivo lo que terminaba acumulando. Aunque Jennifer no reconoció que él fuera un acumulador compulsivo o que sufriera del síndrome de Diógenes relacionado con la obsesión de algunas personas por acumular y acumular y acumular objetos, desperdicios y basura, Richard no llegaba, digamos que, al punto de acumular basura, pero sí que tenía una manía por llevar objetos que a muchas personas no les resultarían en lo más mínimo útiles, pero para Richard sí. Por otro lado, el estado de salud mental de Richard no era necesariamente el más óptimo. Según el relato de Jennifer, a lo largo de sus 20 años de convivencia con él, había visto en su pareja los estragos de la depresión de manera frecuente. En repetidas ocasiones, esta enfermedad lo sumía en el más completo pesimismo ante la vida, le dificultaba llevar a cabo las tareas más cotidianas y él se sumía en un mutismo y una introspección de las cuales era difícil sacarlo. Richard no ignoraba su trastorno y a lo largo de su vida buscó ayuda profesional en reiteradas oportunidades. Asistió al psicólogo y también al psiquiatra. Se sabe incluso que le recetaron durante buen tiempo pastillas para intentar mantener su estado anímico más estable. Pero según la propia Jennifer, él evitaba tomar los medicamentos o en ocasiones no quería tomarlos, pues él sabía que esos baches anímicos que lo devoraban eran temporales y que al cabo de un tiempo volvería a la normalidad. En reiteradas ocasiones le manifestó a Jennifer que él conocía muy bien cuál era su punto de quiebre y dijo que si en algún momento de su vida llegaba a identificar un punto de no retorno a la salud mental estable, optaría por tomar las pastillas diariamente o acudir a medicina especializada para no dejar avanzar en lo absoluto su enfermedad. En su día a día, Richard trataba de mantenerse optimista, aunque no por ello era necesariamente un idealista que evitaba ver las dificultades de la vida, donde evidentemente las había y muchas dificultades lo golpeaban realmente. Hasta en eso parecía ser un hombre medianamente equilibrado. A pesar de su condición, el hombre jamás expresó su deseo de poner un punto final a su historia. Por el contrario, quería luchar. A menudo manifestaba su deseo de continuar viviendo, de hacer nuevos proyectos, de intentar crecer mentalmente, de ver crecer a sus nietos y de acompañar a sus hijos en diferentes momentos de su vida. En ese sentido, tanto Jennifer como sus familiares más íntimos estaban tranquilos, pues creían
que su estado de salud mental no iba a derivar precisamente en una tragedia. Para abril del año 2022, el ritmo de vida de Richard y Jennifer era el más habitual. No habían sucedido en sus vidas grandes cambios o un cataclismo que haya de alguna forma cambiado todo. Todo se ordenaba de manera común y corriente. El 26 de ese mes, Richard le envió un mensaje a Jennifer en el que le decía algo que era un poco extraño, que no se sentía del todo bien, pero que trataría de hacer lo mejor posible para estar temprano en casa. Ese justamente era un comportamiento muy diferente al habitual, pues aunque cualquier persona podía sentirse indispuesta y dejar su puesto de trabajo para eventualmente descansar de la rutina, Richard no solía hacer ese tipo de cosas, no solía actuar de esa forma, y al margen de esto, Jennifer no podía abandonar su trabajo por esto y le dijo a su pareja sentimental que se verían en la noche más tarde en la casa, pero que por favor se cuidara. Ese fue el último mensaje que envió Richard, pues en adelante nadie volvió a saber de su paradero. Jennifer llegó, como lo había escrito en el mensaje, horas más tarde a su casa con la esperanza de hablar con su pareja. Antes de entrar, vio el carro de su pareja aparcado enfrente de la casa, por lo que pensó que él ya se encontraba en casa, que estaba tratando de lidiar con sus emociones y que de alguna forma todo estaba en calma y que él estaba en el interior de la vivienda. En el interior de la casa, Jennifer encontró las llaves de Richard y su billetera con sus documentos personales y algo de dinero, pero el hombre no estaba al interior de la casa. En principio la mujer pensó, vale, listo, su esposo a lo mejor había salido a dar un paseo, a caminar para tratar de alguna forma calmarse, para tratar de lidiar con el estrés que normalmente su trabajo le daba, y no se extrañó demasiado por la ausencia de su pareja en ese momento. No obstante, las horas siguieron pasando y pasando, pero Jennifer seguía sin información sobre el paradero de su pareja sentimental, ni tampoco tenía rastros de comunicación con el hombre. El hombre no volvió a casa y la angustia de ella se hacía cada vez más grande. Esa noche se comunicó con familiares de su esposo, pero nadie tenía información de él ni tampoco habían hablado durante el transcurso del día con Richard. Incluso se comunicó con uno de los hijos de él, el que vivía más cerca de ellos, con que de alguna manera en él podría encontrar alguna respuesta sobre el paradero de Richard, pues pensó que tal vez podría haber ido a visitarlo, pero sin embargo la respuesta de su hijo fue la misma. No sabía absolutamente nada de Richard. Jennifer esperó toda la noche en vilo, muy pensativa, aunque sentía miedo por la integridad de su esposo, pues las cosas estaban escalando a dimensiones muy extrañas. No descartaba del todo opciones menos viables, como que hubiese salido a tomarse unas cervezas solo o con algún amigo, y tal vez se hubiese quedado en la casa de algún conocido con el que estaba departiendo ese momento. Aunque si fuese de esta manera, eso también era una actitud sumamente inusual en él, pues no solía tener una vida social muy activa. Ella intentaba encontrar explicaciones a la ausencia de su marido, pues su cabeza no dejaba de meterle ideas malignas, pues temía que le hubiese pasado algo malo y se aferraba tan fuerte como podía a sus esperanzas de que todo era un malentendido y que él tarde o temprano cruzaría la puerta de su casa. Una vez el día se asomó por las ventanas de la casa y Richard seguía sin aparecer. Jennifer entendió muy bien que era hora de notificar a las autoridades la desaparición de su pareja.
La policía tomó la denuncia de desaparición del hombre y en cuestión de minutos le preguntaron a la chica si eventualmente no conocía de un paradero. Ella efectivamente dijo que no y por tanto la policía decidió arribar a la casa de la mujer. Al entrar a la vivienda, notaron que habían objetos acumulados por todos lados. Como les comenté anteriormente, era una actitud normal en él, lo que hacía difícil circular al interior de la casa. Pero especialmente dificultaba la búsqueda de pistas que de alguna forma permitieran dar con el paradero del hombre o que por el contrario den señales de dónde podría estar. De igual manera, las autoridades exploraron el hogar como pudieron para tratar de encontrar señales, pistas o alguna evidencia, ya que era realmente extraño lo que estaba sucediendo. Y de alguna forma no había ningún rastro de violencia. Entonces, ¿qué había pasado con este hombre?, se preguntaba el oficial en curso. Definitivamente, en esa ocasión no se encontró una sola señal. Las autoridades iniciaron, por tanto, su investigación e intentaban por todos los medios posibles tratar de descubrir algo que les ayudara a determinar realmente qué sucedió con Richard. Pero desde el primer momento en el que comenzaron a trabajar, el caso fue un total misterio, pues a diferencia de muchos otros casos que se reportan normalmente en experiencia de lo que se relaciona a las desapariciones, a Richard parecía que se lo hubiera tragado la tierra. La esposa decía que no tenían problemas maritales, que tampoco él tenía enemigos, nadie había visto nada, sus familiares no sabían nada, no habían evidencias en la casa, tampoco habían señales de violencia, realmente no había nada. Ni siquiera el relato de Jennifer tenía contradicciones y tampoco en el relato de Jennifer había una ruta clara para empezar a buscarlo, pues en el trabajo del hombre también reportaron que él había salido temprano el último día que habló con Jennifer y lo último que dijo en su trabajo fue: no me siento bien, lo mismo que le dijo a su pareja. Jennifer, por su lado, regresó a casa después de su jornada laboral y no había absolutamente nada que pudiera implicarla. Tampoco se encontraron cartas o algún tipo de mensaje que haya escrito, por lo menos a puño y letra. Por su lado, la mujer intentaba encontrar información que le diera luces sobre la desaparición de su pareja, pues se encontraba profundamente dolida por la situación. Para ello, revisó las pertenencias de su pareja a minucia y allí encontró una serie de cuadernos bastante ocultos que de alguna manera servían como diario para Richard, pero en ninguno de estos cuadernos halló indicios sobre su repentina desaparición. En ninguno de ellos consignó sus intenciones de huir a un lugar donde nadie lo encontrara, o por el contrario, tampoco había escrito ninguna nota relacionada a querer acabar con todo, lo que generó todavía más misterio alrededor de este caso. Justamente por esos días, Jennifer empezó a notar en su casa un olor bastante fuerte, nada común, razón por la cual hizo que ella nuevamente se comunicara con las autoridades competentes para comentarles sobre este fétido olor que estaba al interior de su casa, para que de alguna manera los oficiales trataran de determinar, uno, de dónde provenía el olor y dos, si tenía alguna relación con la desaparición de Richard. La policía, cuando notó esta información, de inmediato se dirigió a la casa de la mujer y también percibieron el olor que la mujer había descrito y que de alguna manera sí impregnaba toda la vivienda, pero no encontraron qué era lo que lo producía ni el lugar de donde provenía. Los oficiales determinaron que aquel efluvio pestilente no tenía nada que ver con la desaparición de Richard y que a lo mejor podría ser o restos orgánicos en descomposición o parte de la basura. Es decir, no era nada que relacionara a Richard, por tanto recomendaron a Jennifer que contratara a un plomero por si de pronto en el desagüe había algo, pues tal vez se trataba de algo relacionado con problemas
relacionados a las tuberías, que finalmente son bastante comunes en esas zonas. Por tanto, Jennifer siguió al pie de la letra las instrucciones de las autoridades y el plomero le informó que el olor era una mezcla entre gas y alcantarillado. Algo que seguía siendo extraño. El hombre, sin embargo, hizo las reparaciones pertinentes y el olor se fue desvaneciendo poco a poco con el correr de los días. Sin embargo, los días seguían pasando y no había información significativa sobre Richard. Las autoridades no habían logrado obtener ningún avance significativo y mucho menos señales de información sobre este caso. Jennifer tampoco sabía nada y los familiares del hombre estaban igual que Jennifer y las autoridades. No tenían ninguna pista del rastro de Richard. La peor parte para Jennifer era la ausencia de certezas, no tener una sola explicación de por qué estaba sucediendo lo que ella estaba viviendo. Cada día traía para ella una nueva dosis de incertidumbre, acompañada de preguntas que sistemáticamente aparecían en su cabeza una y otra vez, que no la dejaban en paz, pero que tampoco tenían una respuesta clara. Cada día la mujer añoraba que alguien le brindara información, que todo este suceso que la estaba haciendo sentir mal fuera solamente parte de una anécdota que en el futuro será contada y que su esposo regresaría o llamaría. Si había algo, sin embargo, a lo que ella nunca quiso renunciar, era la esperanza de encontrarse nuevamente con su esposo y abrazarlo. Cada día era para ella un nuevo duelo y como podía, trataba de seguir adelante con sus quehaceres normales, marcada ahora por una ausencia que no sabía si llorar o esperar indefinidamente el regreso de su pareja. También pensaba que de pronto la había abandonado. Su situación también estuvo llena de interrogantes por parte de los familiares de Richard. Ellos le preguntaban: ¿por qué Richard se habría ido de la casa si ustedes son esposos? Tampoco tenían alguna señal de acusarla, pero no podían creer que su esposa no supiera nada sobre la desaparición. A lo mejor especulaban que habrían problemas maritales, sin embargo, no era así. Algunas personas incluso creían que ella estaba relacionada con la desaparición y empezaron a hacer acusaciones de alguna manera indirectas, y mientras la gente especulaba una y otra vez sobre la esposa, ella seguía con un dolor profundo en la parte emocional, y también estaba en espera de respuestas. 8 meses transcurrieron sin avances en la investigación. Las autoridades estaban completamente desconcertadas con este caso porque no tenían ningún tipo de avance, tampoco sabían nada, pues realmente parecía que era un caso sin resolver. Por su parte, Jennifer se preparaba para vivir su primera Navidad sin la compañía de su esposo, lo que suponía un reto emocional muy difícil, pues era la primera Navidad en más de 20 años, en la cual compartiría sin él. Pese al insistente dolor que posaba sobre sus hombros, la mujer no tuvo más opción que seguir adelante con su vida y tratar de sonreír pese a las dificultades de lo que estaba ocurriendo, y ello incluía no descuidar las tradiciones navideñas, compartir en familia, disfrutar de la época. En la víspera de la Navidad, Jennifer decidió que quería decorar su casa como para impregnarse de buena energía, por lo que tuvo que empezar a buscar el árbol de Navidad y todas las luces. De alguna manera organizó su casa lo más profundamente posible, limpió todo, las sábanas, buscó las luces, las desenredó, absolutamente lo que implica eso, ¿no? Un día estaba buscando en su armario, ubicado debajo de las escaleras, al cual prácticamente nadie tenía acceso debido a la cantidad de cosas que había ubicadas a su alrededor. Por tanto, era una zona en la cual pocas veces se revisaba, y al interior de este se encontró con una enorme sorpresa que le helaría la sangre.
el cuerpo completamente momificado de Richard. Durante un rato, Jennifer quedó totalmente paralizada por el hallazgo. Creía que no era real lo que sus ojos veían. Uno de sus mayores miedos se hizo realidad y aniquiló toda la esperanza que guardó durante todos esos años. Esa esperanza que de alguna manera le decía que Richard volvería, pues efectivamente eso ya no iba a ser así. Una vez logró reponerse del shock producido por tan macabro hallazgo, la mujer con tristeza profunda se comunicó con las autoridades para comunicarles su hallazgo, quienes al cabo de un rato llegaron a la casa de la mujer. Una vez allí, hicieron el respectivo levantamiento del cuerpo y todo lo que deben hacer ellos, y este cuerpo fue trasladado a análisis forense para que se le practicaran todos los exámenes pertinentes y de alguna manera se pudiera llegar a más información sobre lo que pudo haber sucedido. Las autoridades no podían creer que hubiesen pasado por alto la presencia del cuerpo, a pesar de que habían revisado el inmueble en 2 oportunidades y ellos pensaban que lo habían hecho conscientemente, digámoslo. Jennifer tampoco daba crédito de lo sucedido, aunque mencionó que años antes, junto con Richard, habían llevado a cabo una remodelación de su casa y aquel armario donde se encontró el cuerpo se hizo prácticamente inaccesible, y más todavía con la cantidad de elementos y objetos que habían alrededor amontonados, para que sea aún más complicado el acceso a ese lugar. La mujer jamás pensó, jamás, de verdad, nunca creyó que en ese lugar su esposo estuviese sin vida, porque como les digo, era muy difícil acceder ahí. Pocos días después aparecieron los resultados forenses. Estos resultados determinaron que el hombre habría puesto un punto final a su vida y que no habían signos de violencia en ninguna parte. Las sospechas que en un principio se habían dirigido hacia Jennifer, ¿no? Como de que de pronto ella estaba relacionada a la desaparición, quedaron rápidamente descartadas y algunas personas incluso se disculparon con ella. Sin embargo, otro puñado de personas encontraban incomprensible cómo la mujer había podido vivir tanto tiempo con un cuerpo en descomposición y no haberse dado cuenta, y tampoco haber sentido la presencia del olor, y tampoco haber buscado en ese lugar, especialmente porque un cuerpo en descomposición emana un olor profundamente penetrante. La respuesta no vino por parte de la propia Jennifer como algunas personas esperaban, sino que la respuesta vino por los investigadores forenses. Según Kelly Rogers, vicecoronel del condado en donde residían, debido al estado de momificación que adquirió el cuerpo de Richard, el olor a descomposición desapareció rápidamente. Por tal razón, no es como normalmente pasa, que queda un olor mucho tiempo hasta que lo descubren, sino que este caso era por la momificación que el olor había desaparecido. Cuando la mujer notificó a las autoridades y más tarde al plomero, el cuerpo de Richard estaba en ese momento empezando a momificarse. De ahí que en adelante el olor desapareciera gradualmente y de alguna forma pareciera que el olor provenía del trabajo del plomero, ¿sí? Entonces, según Jennifer, quien hasta ese momento había intentado mantener todo en secreto, Richard tenía por esa época una disputa familiar con una de sus hermanas. Tal vez aquí habría una causa de saber por qué se sentía mal, pues también se supo que el padre de Richard estaba muy mal de salud. Esto le generó preocupaciones de carácter emocional. Además, como mencioné antes, el hombre también sufría depresión y probablemente todos estos factores
pudieron ser la razón que lo empujaron a poner un punto final a su vida, aunque la decisión al parecer fue de carácter repentina. Pocos meses después de la desaparición de Richard, su padre falleció. Entonces probablemente eso preocupó bastante a Richard al punto de hacer lo que hizo. Por otro lado, una de las hermanas de Richard criticó fuertemente a las autoridades, pues según ella actuaron de forma negligente, no actuaron de la forma correspondiente, no hicieron su trabajo, pues también les parecía impresentable que en 2 oportunidades que hayan registrado la zona pues no hayan encontrado absolutamente nada y realmente no llevaron una investigación detallada. Al margen de esto, el dolor de Jennifer se modificó, aunque la muerte de su esposo pues le hizo sentir un vacío profundo y una imposibilidad de poderse haber despedido de él, de haberle manifestado lo mucho que lo amaba, de no haber estado en su momento de pronto de quiebre emocional, pues de alguna forma él le prometió a ella que si llegara ese momento le haría saber, pero no fue de esta forma. La mujer lamenta no haber podido haber hecho más por el hombre que la acompañó durante tantos años en su vida, que de alguna forma fue el hombre que le sacó sonrisas. Entonces Jennifer terminó con un profundo vacío y también con un grado de culpabilidad, pues al igual que en muchos casos de este tipo, no notó las señales de que algo así podría suceder con su pareja, y eso es algo que no se ha podido perdonar. Si te gustó la investigación de este caso, mi querida leyenda, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de 2 formas distintas. La primera con el botón de super gracias que se ubica allá abajo, justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas 2 maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para el próximo video. Sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio y que tú y yo nos vemos en el próximo caso.